Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Design Ops. El día de hoy tengo como invitada a Angie Sarabia desde Perú. Ella es consultora independiente que de hecho está trabajando en esa intersección entre Design Ops, sistema de diseño y proyectos de impacto social. Y viene hoy a compartirnos un tema que me pareció súper interesante y es sobre la experiencia que he tenido aplicando buenas prácticas de Design Ops en proyectos sociales. No hemos tenido este tema antes en el podcast y por eso me pareció súper interesante abordar esos casos que hoy viene a compartir y que creo que van a aportar bastante a la comunidad. Así que bienvenida Angie, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué haces. ¿Qué tal, Alexandra? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Primero, bueno, felicitarte por haber tenido esta genial idea de abrir este espacio de Design Ops, que de hecho es un tema que no es muy fácil de entender los beneficios. Sin embargo, los profesionales que lo practicamos sabemos cuán útil puede ser, ¿no? Bueno, de mi lado, bueno, como ya me presentaste, soy Angie Sarabia, soy empresaria, soy docente y desde hace varios años vengo aplicando lógica de Design Ops para todos los proyectos en los que estoy involucrada, ¿no? Y bueno, y como tú mencionaste, así como he trabajado para empresa privada, también he participado en proyectos de impacto social y ambiental. Súper, así que bienvenida aquí a este espacio donde venimos ya compartiendo bastantes experiencias, siempre feliz de que vengan voces nuevas a contar lo que están haciendo y que como decía me parece súper interesante esta aplicación de la práctica, pero ya en una perspectiva como social. Así que cuéntanos un poco, o sea, cuando hablas y mencionas Design Ops para cambio social, ¿a qué te refieres exactamente? Y vayamos por ahí empezando la conversación. Claro, o sea, básicamente sería aplicar la infraestructura de diseño que se aplique en la empresa privada, ¿no? El tema de las librerías, el tema de tener presente los datos, ¿no? Y orientarlo a temas realmente urgentes, ¿no? O sea, si la empresa privada ya aprendió a trabajar en sistema porque sabe que salen los productos más rápido, ¿por qué no aplicar esta lógica a proyectos que realmente tienen pues una urgencia real, ¿no? Que tú sabes que, bueno, cada país se enfrenta sus problemas sociales, ambientales, ¿no? Y bueno, ahorita, o sea, como para complementar esta parte, la ONU, por ejemplo, ya tiene un plan por cada país para la reducción del plástico flexible, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí, pero más adelante te voy a comentar de por qué te estaba comentando esto. Entonces, eso básicamente, ¿no? Aplicar la infraestructura de diseño, pero no tanto orientado a la organización, sino más bien a proyectos que necesitan una continuidad en el tiempo, ¿no? De acuerdo, y como dices, otro tipo de impacto, ya no me imagino como beneficio económico para una empresa y hablar ya de números de ventas, sino es otro tipo de organizaciones que ya nos irás contando, como dices, sobre los ejemplos que nos vas a traer. Un poco pensando en el del background del que tú vienes, entiendo, un mundo más digital, como decía, orientado a resultados, a velocidad, a métricas, indicadores. ¿Qué aprendizajes de ese contexto, más bien ya de tu experiencia, sientes bueno, que obviamente han sido urgentes de trasladar a organizaciones sociales y de este tipo de proyectos más colectivos? O sea, ¿cómo conectamos un tipo de empresa con ya una organización con otro tipo de propósito? Por ejemplo, una cosa que a veces pensamos cuando aparecen cosas urgentes que atender es que tenemos que trabajar más rápido, ¿no? Entonces viene un problema, ay, estamos apurados, tenemos que hacerlo más rápido y en realidad no se trata tanto de eso, sino pensar a manera de sistema, ¿no? O sea, un poco prevenir cuáles son estos posibles problemas que podrían aparecer y no estar apagando incendios, ¿no? Entonces diría que una de las cosas que hay que trasladar inmediatamente es el pensamiento sistemático. Eso por un lado. Por otro lado, también entender de que estamos viviendo y se va a masificar más la interoperabilidad,
¿no? Entonces, digamos, los diseños en digital que actualmente no se miden, ¿no? Digamos que en empresa privada, uno no puede después iterar, ¿no? O seguir trabajando, ¿no? O sea, diría de que estos dos componentes principalmente, ¿no? Y por otro lado, también traer del mundo de la empresa privada es la alta rotación, ¿no? La alta rotación vive en cualquier tipo de organización, ¿no? Y más bien empezar desde cero, si ya digamos para lo privado puede ser bastante costoso, imagínate para las problemáticas sociales y ambientales, ¿no? Empezar desde cero un problema que ya, digamos, tiene un antecedente, es no solamente costoso, como te digo, bueno, a nivel económico, sino también costoso para el clima, ¿no? Para todos, ¿no? De acuerdo, y también como mencionas el tema como urgente en el sector privado, por así decirlo, ¿cómo, o sea, por qué esto termina siendo importante en el ambiente ya social? Y creo que está también un tema relacionado a que las estructuras son más lentas, no sé si hay más burocracia, o si es la burocracia el problema, o es la, no sé, ahí cómo va el tema de la velocidad, pero adaptado a este campo social, ¿no? Claro. Sí, o sea, de alguna forma, o sea, no sé si decir es irónico o qué palabra podemos usar, pero digamos, la publicidad y la industria de algún modo han entendido que apostar por perfiles creativos o perfiles que entienden la gestión de una marca, pero a nivel técnico, a nivel creativo, son importantes en los equipos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en una organización sin fines de lucro, tal vez damos prioridad más a un perfil más académico, y no por un tema de repente personal, sino que históricamente, digamos, antes de que aparecieran los dispositivos portátiles, ¿no? Digamos, el perfil académico era más importante porque no había una necesidad de un ecosistema digital, ¿no? Pero actualmente que aparecen, que sabemos que la distribución de la información tiene que ser en multiplataforma, multidispositivo, sí me parece importante pensar en estas infraestructuras, ¿no? Que vienen, como te digo, de la experiencia privada, ¿no? De acuerdo, sí, es un tema como traer esas buenas prácticas o los avances que vas viendo en la parte privada. Y hablando ya como de la conexión en el campo desde la parte social con el diseño, ¿cómo has visto que es la realidad de inversión y qué tanta prioridad se le da en organizaciones sociales e incluso en entidades públicas y cómo impacta eso en el rol del diseño, en la capacidad que tiene para generar un cambio real? Claro, o sea, diría que el impacto y la amenaza directa, como te estaba comentando, es la continuidad, ¿no? O sea, no podemos, digamos, de algún modo monopolizar el diseño a una persona. O sea, una persona no debe ser el héroe, ¿no? Sino más bien la persona que organiza el sistema se asegura y es un guardián que la comunicación continúe, ¿no? Entonces, como te decía, el tema que veo a nivel inversión en las diferentes organizaciones es un tema nada más de lo que yo conozco a nivel organización, ¿no? Hemos visto, porque lo vemos o sea, si tú entras a una página web de un staff de una ONG, vas a ver que los roles de comunicaciones máximos son dos. En cambio, por ejemplo, en el BCP, por ejemplo, o en otro tipo de organización, o sea, ¿cuántos roles de creativos de diseño gráfico o específicos, ¿no? O sea, tenemos, ¿no? Entonces ahí tú más o menos te das cuenta. Pero como te digo, no considero que sea nada personal, sino un tema de cómo han venido trabajando, ¿no? Ahora, lo interesante es de que para cualquier tipo de proyecto y sobre todo social, que es donde he tenido la oportunidad de trabajar, dos proyectos en Perú, sí hubo alta rotación de personal.
Entonces, ahí fue interesante trabajar porque había una causa detrás que no podía parar. Entonces, como ya se estaba, ya desde el inicio, ya estaba organizada, por así decirlo, el equipo ya estaba organizado, fue muy fácil pasar la posta, ¿no? Entonces, eso podría compartir con respecto al tema de esta pregunta. Chévere. Y bueno, justo estás mencionando ahorita como esos proyectos que has realizado en Perú, pero ya para profundizar, de hecho también por el tema del episodio de hoy, cuéntanos en estos proyectos en los que has participado. Has comentado de que has aplicado Design Ops o buenas prácticas de Design Ops. Inclusive me has mencionado como este sistema mínimo viable. ¿Cómo se ve en la práctica ya la aplicación de esto cuando incluso no hay presupuesto o, bueno, la realidad por la cual te has encontrado tú y cómo ha sido ese desarrollo y justamente como que qué buenas prácticas de Design Ops has aplicado, ¿no? Sí, o sea, básicamente los tres pilares de Design Ops, ¿no? Que se pueden aplicar en cualquier proyecto, ¿no? El primero, definir los roles, ¿no? O sea, en definir los roles, tanto el equipo que se va a encargar de definir como y ese mismo equipo que va a entregar las herramientas, ¿no? Lo segundo es con qué herramientas se trabaja, ¿no? O sea, digamos, cuáles van a ser las herramientas en donde van a estar los recursos, cuáles son las herramientas para comunicación, ¿no? Y bueno, y tercero, que es el que más me gusta en el que más creo que hay que entrenarse, bueno, pues a los colegas que vienen, que son más jóvenes, ¿no? El tema de medir el impacto de tu trabajo, ¿no? O sea, saber tener bien claro que tu trabajo va a afectar algo. No es que yo lo hago y queda plano, es que va a pasar algo, ¿no? Entonces, así se aplicó, ¿no? O sea, se propone trabajar, organizar un equipo con los roles, la herramienta se hace una librería básica con una documentación y se trabaja en una herramienta colaborativa que puede ser Figma, ¿no? Bueno, hay otros que prefieren Canva, pero ya ese es otro tema, ¿no? Y tener bien claro que hay que medir el impacto, ¿no? O sea, no es que comenzamos y ahí queda, sino vemos qué ha pasado, ¿no? Y bueno, en los dos proyectos que se trabajaron, que hubo, como te digo, rotación de equipo, eran para una ONG que se llama German Watch, que es una ONG alemana, que tuvieron dos proyectos en Perú, uno que es Wayinsic y el otro que es Salvemos los Andes, ¿no? Que giraban en torno a una demanda de Saúl, quien era un guía de montaña, ¿no? Y tenía pues una amenaza directa con la desaparición de su casa si es que digamos, si es que había un aluvión ya que estaba, bueno, conectada con una empresa alemana súper, súper grande y súper poderosa que tiene, bueno, que tenía bastante responsabilidad con el tema, ¿no? Entonces, y bueno, en esos dos proyectos tuve la oportunidad de, de aplicar esta lógica de Design Ops y me gustó mucho porque finalmente también después cuando se tuvo que entregar el proyecto, simplemente se entregó el proyecto para que el otro equipo tenga la continuidad, ¿no? No hubo o sea, no tuvimos o sea, si hubiera sido un tema urgente, así de vida o muerte, hubiera estado perfecto. O sea, ¡pum! Lo pasamos, listo, ¿no? Sí, entiendo que ayudó a dar como mucha estructura y orden al proyecto, que el traspaso de un equipo a otro simplemente fluye porque tienes las cosas tan ordenadas, tan claras, tan bien definidas que no hay muy poca fricción, ¿no? Y para ahondar un poquito más también digamos, en el equipo que conformaba este proyecto inicialmente y en donde tú aplicaste estas buenas prácticas de Ops,
de más o menos cuántos diseñadores estábamos hablando, o incluso qué nivel de impacto iban a tener estos proyectos, que era importante definir estos 3 como pilares que tú has mencionado. Claro, o sea, el tema de la cantidad de diseñadores y la cantidad del equipo de comunicaciones, mejor dicho, ¿no? Éramos un equipo de comunicaciones pequeñito, como de 5, digamos, una cabeza de estrategia, bueno, otra persona que ya veía los contenidos y nosotros, de algún modo que, bueno, yo tengo que manejar varios proyectos en paralelo, entonces lo que hago es que trabajo con un equipo de diseñadores en donde todos nos encanta Design Ops, donde todos ya sabemos cómo trabajar, ¿no? Entonces, simplemente a veces un diseñador no puede atender algo, pero está el otro. O sea, no hay dependencia de una persona en específico, pero lo que sí es que hay responsables, ¿no? Como pequeños, hacer como design ops, pero más pequeñito, ¿no? Justo vi una entrevista por acá, muy buenas las entrevistas que has hecho, ¿no? Como hacer pequeños roles, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, no es que justamente la idea no es monopolizar, ¿no? Sino más bien que pueda resolver cualquiera, ¿no? Entonces, son poquitos pequeñitos, después, pasó de un proyecto que lo iba a ver otro equipo y nos pasamos a otro proyecto en donde ya todo el equipo, digamos, había comprendido un poco cuáles iban a ser los lineamientos, ¿no? Para trabajar y no empezar de nuevo desde cero. Entonces, y bueno, en esos proyectos me hubiera encantado que en esos proyectos hay presupuestos limitados, como te digo, ¿no? Siento que el, digamos, digamos la mayor parte está más dirigido a otros roles o a otras cosas y en la comunicación es menor, ¿no? De ahí no sé qué es lo que lo rige. De acuerdo. Y como para profundizar también de estos proyectos que has aplicado estas buenas prácticas, ¿puedes contarnos uno o dos casos donde gracias a la aplicación de DesignOps se pudo cambiar tal vez la forma de responder al problema que tenía el equipo o sostener inclusive el trabajo en el tiempo? Cuéntanos un poco más ya como a profundidad de un par de casos que has podido desarrollar. Mira, por ejemplo, sostener trabajo en el tiempo, qué interesante que menciones eso, ¿no? Porque, por ejemplo, porque los proyectos que te he comentado son proyectos en donde digamos, las iniciativas han venido de Alemania hacia Perú, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me gustaría tocar problemáticas más actuales y de nuestro país, por ejemplo, como esto que te había comentado, creo que por interno, que acaban de aprobar la ley para tratar de reducir en 80% el plástico flexible, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siento que habría un gran trabajo para aplicar Design Ops, ¿no? Ahorita justo estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, hacer una guía, ¿no? Para que todas las agencias, todas las personas que están involucradas con diseño industrial y plástico, impresiones, tomemos acción, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo rapidito, ¿no? O sea, todos los diseñadores debemos ser conscientes de que hay simbologías que debemos incorporar, ¿no? Entonces, también, y por eso quería participar aquí, ¿no? Digamos, poner mi granito de arena y tratar de, no solamente hay que ser diseñador y un profesional, hay que ser un profesional consciente, ¿no? Entonces, diría que en dónde podemos aplicarlo actualmente en todas esas leyes que tienen conexión directa con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
a la cabeza está esta de la reducción del 80% de plástico flexible, pero hay más temas que ni siquiera, mira, lo que está pasando, como te decía, con el tema de la educación vial, ¿no? O sea, no tenemos ningún proyecto de eso, por ejemplo, ¿no? O sea, y lo más probable es que ni lo haya, porque que eso es lo que me encanta de la ley del plástico flexible, que es que cuando hay una iniciativa que tiene como respaldo una ley, todos nos debemos subir en ese barco, porque ya todos están en ese camino, ¿no? Entonces, de repente sería cuestión de, bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, participar, no sé, tú me dices, oye, hay que hacer esto de la guía que has dicho, a mí me encantaría participar porque me parece que estoy aportando a un cambio de actitud, a un cambio de comportamiento hacia algo colectivo, ¿no? O sea, tengo mi superpoder como diseñadora, entonces debo ser como Superman, ¿no? También debo pasar mi superpoder no solamente pues a la industria, que ya la hemos atendido desde que nació, sino también a otras problemáticas que nos incumben a todos. Sí, sí te entiendo. O sea, es como de qué manera nosotros como diseñadores, toda esta especialidad que nosotros hemos desarrollado, lo incorporamos en otro tipo de proyectos que tienen un propósito mucho más profundo, con un impacto que al final nos va a impactar a todos nosotros de una manera u otra, y no solamente van a ser ricos a las cabezas de una organización, haciendo más eficiente un proceso o aplicando buenas prácticas que van saliendo, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece súper válido este tema de cómo nuestras capacidades y skills se pueden aplicar a este otro contexto que creo, o bueno, no conozco tantos diseñadores que estén involucrados en temas sociales, pero que creo que tendríamos mucha más oportunidad nosotros de aportar también, como decías, como su granito de arena. Esto que mencionas de la parte del plástico y esta ley, ¿tiene algo en relación con lo que mencionaste hace un rato, con lo de la ONU, o por ahí el tema de la ONU y estos pilares que mencionaste que querías como también hablar un poco de este tipo de proyectos? No sé si nos puedes compartir un poco más sobre esto, porque me parece interesante como a nivel ilustrativo para todos los que nos escuchan, que no solemos hablar sobre estos temas, pero que creo que es importante que complementemos lo que estamos haciendo ahorita con esto, ¿no? Claro, o sea, como me gusta mucho reflexionar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista como diseñadora, yo nunca he participado digamos, en diseño de impresión, y justamente porque es un objetivo que tengo desde siempre, ¿no? Yo, bueno, me volví empresaria, tengo un sitio que se llama cuántoestaldólar.p, que digamos que gracias a ese proyecto me permitió tener como un propio laboratorio, por así decirlo, ¿no? Y ahí fueron mis pininos haciendo, digamos, herramientas utilitarias, intentando no generar tanto impacto en la naturaleza, ¿no? Porque finalmente es un producto digital que, claro, si bien es cierto consumo, cierta energía, cierta cosa, no estoy imprimiendo gigantografías, ¿me entiendes? Masivamente, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Entonces, si yo hubiera tenido la oportunidad de diseñar una botella en esta situación, yo pensaría ahorita, ¿cómo reduzco ese impacto? Ok, hago una etiqueta a un solo color, por ejemplo, ¿no? Ya ahí estoy reduciendo un poco. Pucha, me rehúso a diseñar en paraplástico, ya es más radical, ¿no? O por último, o sea, yo soy responsable de qué impacto voy a causar. Entonces, ahorita cuando yo estaba leyendo un libro que tenía toda la razón, o sea, tampoco como diseñador gráfico te vas a creer superhéroe, pues, o sea, yo ahorita si me lanzo a hacer una campaña vial, nadie me va a hacer caso porque soy yo sola. Pero si yo me uno a un ministerio y yo me uno a ciertas entidades que me pueden amplificar el mensaje, es mejor. Y cuando te hablo del plástico es porque la ley de reducción de 80% de plástico flexible
ya que es un trabajo en conjunto entre varias entidades, no solamente la ONU, también está la WWF y está también una asociación peruana de plástico. Ya hay una ley aprobada, entonces se va a hacer esa guía de mejoramiento de cómo diseñar, o sea, ya la están haciendo. Es más, si tú entras ahorita a la página de la WWF, ya hay un documento en donde ya hay unos lineamientos. Pero ¿quién se ha enterado de eso? A ver. O sea, yo me he enterado de casualidad, porque entré a chismosear, estoy chismoseando, exacto, ¿no? Pero entonces ahí ya tiene sentido lo que yo leí en mi libro, claro. Si ya todo el gobierno, las entidades y todos están en ese camino, nos subimos ese camino. Pero no nos vamos a poner a inventar algo desde cero porque de repente no vamos a llegar a mucho, ¿no? De acuerdo. Y ahí un poco relacionado a lo que mencionabas ahora, ¿qué tipo de métricas o señales crees que podrían ayudar a que el diseño gane un rol más estratégico en proyectos de impacto social? Bueno, como te decía, ¿no? Usualmente, y desde que nos educan, ¿no? O sea, tendemos a pensar solamente que el diseño gráfico tiene como que un rol estético, ¿no? O sea, y muchas veces, por ejemplo, ni siquiera como diseñadores gráficos sabemos explicar, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, y eso me parece interesante de las métricas, ¿no? Por no ir muy lejos, o sea, tu plataforma web tiene que tener un Google Analytics mínimo, o sea, sin ir muy lejos, ¿no? Ya, y si lo queremos poner más fácil en redes sociales, todas las redes sociales tienen su sección de métricas, ¿no? Entonces, el diseño gráfico tiene que siempre estar combinado con data, porque si no, operamos a ciegas, uno. Y por otro lado, como te digo, ya no es que estemos en camino a la interoperabilidad, es que ya está pasando. Las organizaciones que continúen su trabajo no van a ser las que crezcan más en tamaño, sino más bien las que se conecten más rápido a la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que yo veo mucho en entidades, un término que se usa mucho es la trazabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin datos eso no va a existir, por ejemplo, ¿no? Entonces, del mundo, o sea, de la empresa privada yo he aprendido, pucha, diseñar sin datos no corre, ¿entiendes? Porque no puede, es como diseñar a ciegas, ¿no? Sí, bueno, y sí, me parece muy importante eso y creo que lo conecto con esta ya casi última pregunta del episodio, que es, bueno, la empresa privada ya entendió que invertir en design ops habilita velocidad, eficiencia, te ayuda, como decíamos, a establecer muchos estándares en el equipo, pero ya frente a problemas sociales que son más urgentes o que tienen otro nivel de urgencia al final, ¿no? ¿Qué crees que nos está impidiendo adoptar estas mismas lógicas o buenas prácticas y qué tendría que cambiar para hacerlo posible en un ámbito social? Lo hemos dicho de otras maneras, pero creo que la mejor forma de decirlo es tener responsabilidad estratégica, ¿no? O sea, saber de que o sea, algo que yo hago ahora, o sea, va a generar una reacción, ¿no? Por otro lado, entonces hay que ser responsable con lo que uno crea. A veces crear nada es lo mejor, ¿entiendes? O sea, de repente yo me pongo a chatear ahí con ChatGPT a pedirle mi foto de Miyazaki, ¿no? Bacán, pero ¿estás siendo responsable haciendo eso? O sea, no tiene sentido, ¿no? Un poco como profesional, soy responsable, ¿no? Por otro lado, ¿no? Que lo que te decía, no podemos pensar que el diseño gráfico es solo estética, ¿no? Es como, no sé, el ejemplo de la silla bien bonita, pero que te sientas y se rompe. O sea, el diseño tiene una funcionalidad, ¿no? Entonces, los diseñadores tenemos que tener en cuenta de que hay un mensaje detrás, ¿no? Y bueno, y por último, entender de que si bien es cierto el diseño gráfico, la publicidad han nacido con la industria, ¿no?
es verdad, pero actualmente han surgido ciertos problemas que la misma industria ha generado y que ahora nosotros mismos tenemos que, mira, o sea, ahorita ya con decirte que el planeta ya está declarado como no habitable, o sea, el tema de saber sobre qué cosa es efecto invernadero y estos temas, ¿no? Como profesionales diseñadores es básico, ¿no? O sea, te diría eso, ¿no? La responsabilidad estratégica, el tema de pensar de que lo estético va relacionado con lo funcional, ¿no? Y que también tenemos el superpoder de ayudar a atender problemas complejos que nos involucran a todos, no solamente a una organización, ¿no? Sino más bien a toda la organización que envuelve el sistema planetario, algo así. Claro, sí, algo mucho más grande que uno mismo. Súper. Y bueno, como para terminar, Angie, el episodio, te hago la misma pregunta que le hago a todas las personas que pasan por aquí, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Sí, o sea, en temas de design ops, por ejemplo, me parece fascinante, o sea, siempre me ha parecido fascinante el hecho de dar continuidad, ¿no? O sea, de realmente ser un facilitador, de dar la posta, ¿no? O sea, de siempre pensar en eso, ¿no? Que damos continuidad, ¿no? Otro skill muy importante, diseño y data son aliados, ¿no? O sea, no, o sea, cuando uno habla de diseño y data dice, pero cómo lo hago, ¿no? Bueno, es un poco como lo que hacen los economistas, ¿no? Los economistas dicen, ok, hay no sé, 33 millones de peruanos, en los cuales en Lima hay tantos, en cuales en tal distrito hay tantos. Entonces, ¿cómo hago diseño con data? Aprendiendo de data, o sea, saber qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cuántos habitan el mundo? ¿Cuántos habitan tu ciudad? ¿No? ¿Cuánto plástico estamos consumiendo? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo fuera diseñadora de packaging, me pararía en la puerta de un Oxxo y diría, ok, ya, ¿cuántos vieron mi diseño? ¿Y cuántos comieron de frente al producto? ¿No? Entonces, ya, el tema de las métricas y como te digo, ser un profesional consciente, ya ni siquiera un diseñador consciente, ¿no? Y bueno, yo estoy fascinada con Design Ops, conviértanlo en su estilo de vida, ¿no? Y también ayuden a ciertas causas dentro de sus mismas organizaciones. Siempre a veces o sea, todo lo que digamos, aporte digamos, a los humanos a mejorar nuestras vidas, siempre será una misión pues del diseño, ¿no? Bueno, Angie, gracias por traernos esa perspectiva como diferente. Eso es un punto de vista, como decía, ya no tanto de generar más, ganar más, de hacer más eficiente algo, un proceso pero simplemente para meter más horas en hacer otras cosas, sino es finalmente con lo que tú estás diseñando, cómo estás impactando a tu entorno, a la sociedad, al ambiente, al clima, todo, ¿no? Entonces creo que, como decía hace un ratito, es algo mucho más grande que todo, cada uno de nosotros, o la suma de todos nosotros inclusive, y que muchas veces pasa, tal vez, no sé si desapercibido o no se le da la importancia suficiente hasta que vienen y te dicen el planeta no es habitable por todas las cosas que tú mismo estás generando como humano. Entonces sí, me parece súper importante como hacer una pausa y hacer esa reflexión de qué estamos haciendo con los recursos que tenemos, si es simplemente para ganar más dinero o para generar un impacto que ayude a ser mejor como sociedad, ¿no? Así que gracias por traernos este tema aquí al podcast. No, gracias a ti por la invitación y bueno, y espero con esto dar un granito de arena y que invitarlos a todos a que visiten los objetivos de desarrollo sostenible y que puedan ver cuáles de estos pueden aplicarse a sus organizaciones,
así de repente sus organizaciones sean pequeñitas o grandes. Cualquier aporte siempre es bienvenido. Súper bueno. Gracias Angie por acompañarnos y gracias también a quienes nos escucharon hasta esta parte del episodio. Nos vemos en un par de semanas. Adiós. Listo, muchas gracias.